Y seguimos profundizando un poquito más todavía, porque estamos pensando en la transición energética, en descarbonizarnos. Pensamos, bueno, ¿qué pasa con el gas? Ahora, ¿qué pasa con las energías renovables? ¿Qué hace falta en la Argentina para ya no depender más, ni siquiera del gas, y pasar directamente a las energías limpias? A ver, Argentina tiene un gran potencial en cuanto a energías renovables. Ahora, la pregunta es, ¿por qué todavía no desarrollamos todo nuestro potencial? ¿Hasta qué punto tenemos problemas de logística y de financiamiento? ¿Cómo se financian las energías renovables? ¿Qué hace falta para que eso despegue? Y por supuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? Escuchando a gente que sabe y referentes del sector. En este caso tenemos acá en el estudio de A24 a dos invitados. Uno ha venido muchas veces a este programa, el otro es la primera vez, pero que son capos en el tema. Está con nosotros Martín Dapelo, que ya ha venido, consultor en energías renovables. Martín, ¿cómo andás? Hola Cata, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar nuevamente acá en Transición 2030. Siempre es un gusto escucharte. Y está Esteban Van Dam, primera vez en Transición 2030, es ingeniero industrial de la UBA, es magíster en energías renovables. Capo total, también voz autorizada, bienvenido, primera vez aquí. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Bueno, a ver, voy directo a hueso, les pregunto, ¿por qué no desarrollamos todo nuestro potencial en energías renovables? Todos dicen, Argentina tiene todo. ¿Qué pasa? Recién escuchábamos a especialistas hablar del problema del gas y de la ausencia de políticas energéticas en los distintos gobiernos que sean coherentes, de tomadores de decisiones que le fallan a la hora de tomar decisiones. En el caso de las energías renovables, ¿qué hace falta para que despeguemos? Por mi lado, yo diría que vos mencionabas el tema de la financiación y creo que sí, en ese punto has dado un poco en la tecla porque siempre está relacionado con la financiación. Argentina es un país que de por sí el costo del capital es caro, o sea, prestarle plata a Argentina conlleva un interés alto porque es riesgoso, es un país riesgoso, entonces cuesta pedir plata acá. Entonces ¿Nadie nos quiere prestar? Te quieren prestar, pero te cobran más por prestarte plata, entonces ese cobrarte más se traduce al precio de la energía. Qué tremendo. Y el punto es que en realidad hoy por hoy el cuello de botella de Argentina no es puramente económico, en última instancia lo es, pero en realidad viene por un lado eléctrico, que es las redes de transmisión y redes de distribución en Argentina, o sea, las redes eléctricas son el cuello de botella. Si hubiera inversión en redes de transmisión, o sea, los cables de alta tensión que vienen desde el Chocón o que vienen desde la Patagonia o que vienen de las distintas regiones, vienen porque efectivamente en su mayoría la gran demanda de este país sigue estando en Buenos Aires. Bueno, obviamente si hubiera inversión en esa infraestructura, eso habilitaría la inyección de nueva potencia renovable. Y en redes de distribución lo mismo, las redes que van por las ciudades en media tensión están colapsadas, hemos visto los cortes de luz en verano cuando se saturan esas líneas y eso hace que tampoco haya, que sea en última instancia también un problema de inversión. O sea, falta mucha plata para construir muchas cosas y que básicamente las distintas fuentes de renovables despeguen. Sí, a ver, básicamente... Estoy tratando de hacerlo simple para que lo entiendan todos nuestros oyentes. Como decía Luis en el bloque anterior, el financiamiento viene de la mano de la confianza. O sea, en el mundo hay plata disponible para la transición energética. Digamos, desde la COP15 del 2009 en Copenhague se estableció que los países desarrollados tenían que financiar 100.000 millones de dólares al año a los países en vía de desarrollo. O sea, Argentina entra en ese paquete. Tenemos todo, los países desarrollados nos podrían financiar. Arranquemos porque ese número no se cumplió nunca. ¿Y por qué? Y porque los países en vía de desarrollo han llegado a 60, 70, 80.000 millones. Nunca se cumplió el objetivo que se estableció. O sea, entonces... ¿Pero eso es que son incumplidores los países desarrollados que no nos prestan? A veces, digamos, faltan proyectos, digamos, falta confianza, como bien mencionaba él. O sea, a ver, Argentina tiene una tasa de interés alta debido al riesgo país, digamos. Chile, digamos, cuando nosotros pensamos en proyectos de energías renovables, Chile, nuestro vecino, consigue financiamiento al 4 o 5%, y Argentina hoy conseguís al 16%. Entonces, no nos olvidemos cuando hablamos de financiamiento, ya sea financiamiento climático, financiamiento verde, digamos, atrás del financiamiento siempre hay, digamos, un objetivo de ganancia y obviamente que es más riesgoso invertir en Argentina.
Yo he tenido la oportunidad de ir en misiones comerciales al exterior a pedir financiamiento para grandes proyectos de energía renovable y la respuesta que te dan es que Argentina es un país, digamos, fuera del mapa para este tipo de inversiones. Pero ¿no? es un bajón, porque por un lado vos decís está fuera del mapa, pero por el otro lado el mundo está mirando lo que tiene adentro de la Argentina. Sí, pero sin seguridad jurídica, digamos, es muy difícil, o el préstamo que viene es el de peor calidad, es el más caro, es el más usurero después. Entonces, a ver, cuando pensamos en seguridad jurídica y lo que pasó esta semana, o sea, es de la falta de gas, sumémosle a lo que pasó los primeros 3 meses que no se le pagó a las generadoras eléctricas. O sea, hubo 2.200 millones de dólares que no se le pagó a los generadores de energía en Argentina. ¿Esos son todos errores de gestión, digamos, de la política? A ver, son errores de la política, son consecuencia de un gobierno que está entrando, que necesita recortar por todos lados y que hace lo que puede hacer, pero la verdad es que es una señal muy mala para el mercado, sobre todo para los inversores extranjeros, porque acá, ¿qué pasó? Decir, bueno, la inversión extranjera no viene a Argentina pues justamente por todo lo que él está mencionando, porque es un país riesgoso, está fuera del mapa, es carísimo, es peligroso prestarle a Argentina. Me estoy deprimiendo, chicos. Pero ¿qué pasó? Para tirar una buena, sí. La realidad es que los empresarios argentinos, quien sí invirtió en energías renovables en todos estos años, incluso te diría salvo un parate durante la pandemia, desde el 21 a esta parte, ha habido un montón de proyectos de energías renovables que se han construido, que se están operando y se siguen licitando nuevos proyectos. A pesar de todos estos actores de veto, las inversiones igual vienen y los proyectos... No vienen, están acá. O sea, es el argentino que estaba atrapado, el empresario argentino que tenía un excedente de pesos, que no los podía convertir a dólares, que no los podía sacar afuera. ¿Qué hago con mis dólares? Bueno, los transformo en un activo dolarizado al fin y al cabo, que es un parque eólico, un parque solar, y eso me trae un retorno de inversión. Con lo cual, de alguna forma, las empresas, grandes empresas argentinas, son las que estaban y están todavía hoy invirtiendo en energías renovables. ¿Ha habido empresas extranjeras que invirtieron en renovables en Argentina? Sí, pero antes. Después eso se cortó durante mucho tiempo y ahora, bueno, es una posibilidad de que vuelva a suceder. A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Hemos tenido muchos programas especiales sobre distintas fuentes de energías renovables de la Argentina. Si tuvieran que explicarle entre los dos a nuestros televidentes, bueno, falta ser creíbles, falta mostrarle a la gente que nos puede prestar dólares que somos un país confiable, pero necesitamos esos dólares. Esos dólares, exactamente, ¿para qué obras van? ¿Cuáles son las obras más urgentes en materia de renovables en la Argentina para decir, bueno, estamos empezando a aprovechar nuestro potencial? Obras concretas para ilustrar, por lo menos a modo de ejemplo, para que sea fácil para nuestro televidente entender, bueno, faltan dólares para construir esto y que se pueda desarrollar. Bueno, a ver, es el debate, ¿no? Porque en realidad cuando faltan dólares para todo, o sea, y repartís un poquito para cada uno, en realidad no cumpliste las expectativas de nadie. Pero ponele que... En renovables me faltan para las redes, para ampliación de las redes de alta tensión. O sea, hoy los cables de alta tensión, digamos, son... Que era lo que explicaba Esteban. Son nuestro gasoducto, digamos, ¿no? Así como se invirtió en el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Para las renovables o las redes de alta tensión? Para las renovables son las redes de alta tensión. Por otro lado, también, o sea, hoy tenés la posibilidad de invertir en lo que es generación distribuida, ¿no? Que es, por ejemplo, poner los paneles solares en el techo de tu casa como punto de consumo, a donde ahí te ahorrás toda la transmisión, digamos, de alta tensión, porque estás generando ahí. Eso también necesita financiamiento. O sea, es una inversión cara inicial, pero después te hace ahorrar plata. Después es rentable. Y ahí yo quiero mirar a Brasil, que hoy tiene más de 2.500.000 usuarios de generación distribuida. ¿Cuánto? 2.500.000. Sí. Y nosotros tenemos unos 1.600. 1.600 contra 2.500.000. Entonces, hay un montón de oportunidades que tenemos, o sea, en Argentina, con energía distribuida, con energía distribuida comunitaria, que comunitaria quiere decir que nos podemos juntar todos nosotros, digamos, hacer un fondo común, un fideicomiso de administración, hacer un parque que esté cercano en nuestra red de distribución, y todos participamos de ese parque en una proporción. Hay muchísimo para hacer, pero todo necesita un capital inicial. Ese capital inicial, el costo argentino es carísimo.
Sí, eso te agrego que es muy distinto lo que es la generación de lo que es la transmisión. A ver. La generación de energía... O sea, hace falta inversión para ambas cosas. Para ambas cosas. En la generación, sí, típicamente eso, ¿quién invierte? ¿Quién hace la inversión en generación? Los privados. Los privados son los que invierten en una central, así como una central renovable, eólica o solar, también puede ser una central térmica. En general es el privado el que tiene ese negocio. Sí. La transmisión, las líneas de alta tensión son grandes obras de infraestructura. ¿Eso es lo más caro? Es mucho más caro y es una inversión que típicamente hacen los estados. Eso sería como lo que vos decís, el gasoducto de las renovables, por donde va todo lo limpio, digamos. Exacto. La línea que viene del Chocón, por citar una, pero por ahí una grande, que es una línea de alta tensión que viene por 1000 kilómetros de Neuquén a Buenos Aires, bueno, de esas hay varias en el país, y cuando eso se satura, ¿quién invierte en ese tipo de infraestructura? Esos son los estados los que normalmente hacen ese tipo de obra y los que piden plata y los que se endeudan para poder hacer ese tipo de obra. Y cuando dicen cortamos la obra pública, ¿eso afecta, por ejemplo, la construcción de...? Por supuesto. Pero entonces no están mirando la oportunidad de las energías... Ahí retomo lo que dice él. Como la línea de transmisión está saturada y estamos lejos de resolver ese problema, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para generar cerca de donde consumimos, de tal forma de que no necesites esa línea de transmisión. Si vos generás acá y consumís acá, obviamente esa línea de transmisión es lo que es, y cuando se te satura, hasta que no hagas otra, tenés un problema. Ahora, si vos consumís acá y lográs generar acá mismo, te olvidás de la línea de transmisión, que el día de mañana por ahí puede venir, y empezás a resolver el problema con la generación distribuida, que es lo que él menciona, a lo que te agrego un elemento más tecnológico que está viniendo muy de moda ahora, o sea, que está haciendo mucho ruido en el mundo entero, que son los bancos de batería, sistema de almacenamiento o BES, que se conocen. Espera, explícamelo que me interesa un montón. ¿Los bancos? Banco de baterías. De batería. ¿Pero cómo sería un banco de baterías? Es un container gigante lleno de baterías adentro que almacena una cantidad de energía descomunal. O sea, lo que vos generás con un eólico o con un solar, lo almacena y lo podés consumir en otro momento. Ah, está buenísimo. ¿Y dónde va eso? ¿Nosotros tenemos eso? Puede ir a escala domiciliaria, en donde vos en cada domicilio tenés un panel solar o varios junto con un banco de baterías, o puede ir a escala más utility scale, lo que se llama una escala más grande de generación de mayor volumen, en donde tenés grandes parques solares que generan, por ejemplo, digo solar por citar un ejemplo, que generan junto con paneles solares. Eso ya lo tenemos en la Argentina a escala chica, imagino. Hay a escala media ya y se está viendo, hubo una licitación reciente por parte del ¿Cómo se llaman los containers estos de baterías? El sistema se llama BES, que es Battery Energy Storage System. Ok. Sí, a ver, hoy lo que pasa con las baterías de litio, que todavía el costo está un poco elevado. O sea, a mí, pero yo no entiendo nada. ¿Cómo nos sale todo caro si tenemos todo acá? Nos sale el pan caro, nos sale la carne cara, nos sale el gas caro, nos sale la batería de litio cara. Si bien tenemos litio en el país, el componente de litio en una batería es entre el 4 y el 5%. ¿Ah, sí? Claro, entonces por eso es muy difícil decir, bueno... O sea, no es que Argentina tiene litio, es re fácil hacer batería de litio. Claro. Okay. Te voy a citar un ejemplo de mi vida personal. Yo viví un tiempo en Nicaragua. Sí. Es imposible tomarte un buen café en Nicaragua y Nicaragua produce café, es un gran productor. O sea que tener la materia prima no necesariamente te hace tener el producto terminado de buena calidad. No, ya sé, lo que pasa es que es la historia de Argentina, entonces me pone triste porque vos decís, el mundo mira, viajás y todos dicen, no, Argentina tiene esto, tiene esto, tiene esto, y de repente llegás a momentos tan extremos como el que pasó esta semana de no tener gas y tener que exportarlo. Es que importarlo, quiero decir. Desde ese lado también estuve hace poco en la provincia de San Juan, que se hizo la Expo de Minería, y en el mundo se habla de los metales esenciales para la transición, y que Argentina es un factor clave. Sin los metales de Argentina, sin el cobre de Argentina, sin la plata argentina, el mundo no tiene las posibilidades de hacer la transición energética, menos lograr el objetivo de triplicar las renovables que se firmó en la última COP. O sea, nos necesita el mundo para la transición energética. El mundo nos necesita, pero digamos, para obtener todos esos recursos, que es lo mismo que pasa en Vaca Muerta y lo que mencionaba Luis y Carlos en los bloques anteriores, nosotros tenemos todos los recursos, vamos a decir, abajo del suelo. Para extraerlos necesitamos mucho capital. O sea, y ese capital no está llegando o no llega a tasas competitivas, entonces es muy difícil decir, bueno, cómo Argentina toma esos recursos. Y después hay otro debate del lado de la transición energética y del lado ambiental. Ok, tenemos Vaca Muerta, tenemos la minería,
Pero ¿qué vamos a hacer para que eso nos deje algún tipo de regalía que nos pague la transición energética que tenemos, a donde tenemos que ir? O sea, podemos tener todos los metales, podemos tener todo Vaca Muerta y todo el shale que de acá a 50 años. Pero si no se hace un plan estratégico de qué quiere ser Argentina en los próximos 50 años, o sea, y que eso deje algún tipo de regalía para que se transforme en mejores rutas, mejores puertos, mejores hospitales, o sea, va a ser solamente una política de extractivismo. Claro, o sea, no genera ningún beneficio en nuestro país, eso es lo que estás diciendo. Es la discusión del RIGI, que un poco lo mencionaron en el bloque anterior. ¿Qué piensan ustedes del RIGI y la discusión de la ley bases? Me interesa esta mirada. A ver, yo creo que sí, Argentina necesita, digamos, un marco legal para atraer grandes inversiones, pero como te repito, creo que Argentina todos esos recursos no los puede entregar al 0%. O sea, tiene que quedar algún tipo de regalía, si bien los recursos son provinciales y se tiene que establecer algún mecanismo, pero digamos... ¿Vos decís que estamos regalando mucho cuando podríamos tener algo a cambio? Yo creo que sí. ¿Vos también coincidís, Esteban? Sí, coincido plenamente con lo que él está diciendo. El RIGI es una buena herramienta en su espíritu porque justamente te impone un montón de mecanismos que hacen que tu costo de capital baje y que por lo tanto todas estas tecnologías pasen a ser más competitivas y más viables, con lo cual de por sí es una buena cosa. Obviamente no hay que pasarse de mambo al extremo de regalar el recurso natural que tenemos sin que eso derrame en desarrollo, en empleo y o sea, es pararse en el medio en algo lógico. El mismo debate se dio con la ley de energías renovables en su momento, en donde decían, necesitamos que sea toda industria nacional, o no, abramos la importación y que todos los paneles, los aerogeneradores, todo sea importado. Claro, blanco-negro. No, podemos buscar una solución intermedia en donde... Es que yo no entiendo nada, por eso quiero escucharlos a ustedes, porque la discusión hoy en la política, con el RIGI, por ejemplo, o blanco-negro. Estamos entregando el país o al revés. Si no tenemos esto, no despegamos. Eso por como no somos los argentinos, somos una cosa bipolar, claro, pero imagínate nuestros televidentes que escuchan esto y dicen, bueno, entonces, ¿buena o mala la ley base si lo que propone para desarrollarnos? Es como preguntar todo ¿Conviene que se apruebe la ley base para, digamos, destrabar todo esto o no conviene? A ver, yo creo que en una primera etapa va a traer inversiones y como menciona Esteban, o sea, va a bajar el costo del capital. El tema es qué nos queda a largo plazo y qué pensamos como país. O sea, yo creo que el gran debate que se ve de Argentina es qué quiere producir Argentina en los próximos 50 años. ¿Vos decís que alguien se está debatiendo eso? Bueno, en la política, digo, en el Estado. Una política de Estado es se ríe, Martín, no responde. Porque está este debate también de, bueno, vamos a generar, tenemos Vaca Muerta, entonces podemos generar energía eléctrica con gas a morir, entonces ¿para qué necesitamos las renovables? O podemos tener una generación, digamos, doméstica para Argentina, mercado interno renovable y aprovechar ese gas para que sea un producto de exportación. Bueno, pero la pregunta es ¿por qué no pasa? Yo en este programa lo empezamos con Flavia Rollón acá durante el gobierno anterior y dijo, nosotros tenemos una matriz energética diversa, la idea es justamente autoabastecernos y aprovechar esa diversidad y además poder exportar. ¿Qué pasa que no sucede, digamos? Porque evidentemente por lo menos lo ven desde el Estado, pero después no sucede. Sí, yo creo que a ver, hay que articular un montón de actores y de situaciones que cada sector va a tener sus intereses. Yo coincido con Esteban, nosotros tenemos que lograr el mayor autoabastecimiento con renovables y tener después productos de exportación. O sea, se está hablando un montón del hidrógeno verde, de que es el vector energético. Sí, que puede llegar a ser el combustible, por ejemplo, de los aviones, nos explicaban acá. Claro, pero a ver, todavía se está debatiendo la ley de hidrógeno desde hace años, entonces... Pero el RIGI, por ejemplo, sería un muy buen mecanismo para el hidrógeno verde particularmente. Sería un buen mecanismo, a ver, pero todos esos proyectos de hidrógeno son proyectos que llevan 10 años, o sea, para que empiecen a funcionar. No es que arrancan mañana. En 10 años no sabemos. Son proyectos de largo plazo y que necesitan mucho capital. Necesitan 10.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares. Entonces, cuando en el mundo esos fondos que están disponibles dicen, bueno, tengo que elegir o invierto en Chile o en Australia, que digamos son los países que compiten en recursos con nosotros. Bueno, mira nuestro riesgo país y dice, chau Argentina, nos vimos en Disney. Te cobra una tasa de interés más cara. Es un bajón. O sea, esa es la solución. Es, si yo le presto plata, si vos tenés una amiga que todos los meses te viene a pedir plata prestada
y nunca te la devuelve, y cuando le vas a pedir que te la devuelva te dice, pero me prestás un poquito más, y cada vez le vas a querer prestar menos, o le vas a decir, bueno, el interés es más caro. Entonces, Argentina, digamos, desde ese lado, a ver, somos un país que nos vende afuera como que le cuesta cumplir. Día del Padre en Mercado Libre, con envíos en 24 horas. Compra en la app Mercado Libre. Tenemos que ir cerrando solo por una cuestión de tiempo. Yo les puedo comprometer acá en este estudio a que vuelvan y sigamos charlando. Con mucho gusto, sí, cuando quieras. Me gustaría que cierre cada uno de ustedes. Hablamos mucho de los desafíos, ¿no? Con ustedes en esta entrevista. Contando cada uno, tómense el tiempo que quieran, pero contando las oportunidades para cerrar arriba. Porque hoy fue un programa que, bueno, hicimos una radiografía de dónde estamos parados. Y, bueno, fue un diagnóstico difícil. Si podemos pensar en, bueno, pero tenemos esto, es una oportunidad. Esteban, arrancamos con vos. Bueno. Te veo optimista. Yo, en general, soy optimista, soy una persona optimista. Me gusta, entonces voy a ir por ese lado. Argentina hace 10 años no tenía casi energías renovables. Cero. Hoy por hoy estamos en el orden del 15% de nuestra matriz con renovables. Entonces, si vemos el vaso medio lleno, hemos crecido un montón. Tenemos una traba ahora para seguir creciendo, que es el tema de las transmisiones, de la parte eléctrica, la hora eléctrica. Pero la realidad es que hay muchas soluciones para eso. Y la realidad también es que, pese a todas las dificultades que hemos tenido en los últimos años, se han continuado cada 3 meses licitando en el mercado a término, que es el mercado de las renovables entre privados, se han continuado licitando y adjudicando proyectos y construyendo proyectos. Con lo cual es un mercado que está en franco crecimiento, dinámico, y que de una u otra forma va a seguir creciendo. Y en particular el mercado, el segmento de la generación distribuida, que es esto de general en donde se consume, y acá meto un temita más que es el de las tarifas, en la medida en que la energía paga, la gente paga la energía lo que vale, sin subsidio, se puede discutir políticamente si eso es bueno o malo. Digo, es un hecho, se está eliminando el subsidio y eso está haciendo que se blanqueen los costos. Eso hace que la energía renovable automáticamente compita más, y entonces se pone de vuelta este tipo de mecanismo de generación distribuida en agenda, con lo cual la verdad que sinceramente soy optimista en cuanto a que la penetración de renovables en nuestra matriz va a seguir creciendo por los próximos años sin ninguna... Bien, no queda otra, pero lo tenemos el recurso acá. Y es más, en el fondo es más barato. Hoy por hoy las empresas están contratando energías renovables porque son más baratas. Hay un compromiso ambiental, hay bajadas de línea, hay acuerdos de las COP. Claro, no, pero también es lo pragmático. O sea, más allá del contexto del cambio climático. Si eso es más caro, te van a decir buenísimo, pongo un poquito para pintarme verde y listo. Pero si eso es más barato, entonces ahí hablemos. Interesante. Y eso es lo que está pasando hoy en Argentina. Interesante. Y en el mundo. Bueno, yo tomo lo que dice Esteban sobre las tarifas. A ver, es importante... Te veo optimista también, Martín. A mí me cuesta un poco más. Vamos que podés. Vamos a hacer mitad y mitad. Sí. Por un lado, el sinceramiento de tarifas es necesario. Cuando uno mira los últimos 20 años, nosotros llegamos a un piso en 2015 de cubrir solamente el 14% del costo de lo que es la generación de energía. Eso no puede pasar. Eso distorsiona los hábitos de consumo de todos nosotros. Porque si la energía es regalada, en tu casa dejas prendido el aire acondicionado. Si la energía es regalada, en las empresas no se tiene en cuenta como un insumo fundamental. No valorás el recurso natural. No se valora. Entonces, el hecho de tener estos subsidios indiscriminados durante tanto tiempo generó que todos estemos mal habituados a lo que es un uso racional y eficiente de la energía. Desde ese lado hay oportunidades en eficiencia energética, pero grandísimas, porque hoy, digamos... la solicitud de diagnósticos energéticos está más de moda que las canchas de pádel, digamos. O sea, es impresionante porque, a ver, te doy casos de números concretos. Empresas que en enero pagaban 2 millones en la factura de luz, sí, ahora pagan 6 y en junio van a pagar 11. Claro. Entonces... Los asesores en eficiencia energética están con mucho laburo. Desde ese lado está buenísimo. Así que desde ese lado optimista, pero sí, por el otro lado... Ya, no me pinches el globo para hacerlo. No, pero para compensar. Pero por el otro lado, sobre el futuro de las energías renovables, a mí en lo personal me preocupa mucho el que se extingue la vigencia de la ley 27.191. A ver, ¿esa ley qué dice? Es la que nos pone el objetivo de tener el 20% de renovables, sí, al año 2025.
Y se extingue. Y se extingue, y ya hemos tenido declaraciones públicas, digamos, de la Secretaría de Energía, que no se va a renovar esa ley. ¿Por qué? Porque no se renueve, porque se reemplaza por el mecanismo del mercado de derechos de emisión, lo que es llamado el cap and trade, digamos, Sí. de capturar... Los bonos de carbono. Los bonos de carbono, va a haber un límite, se van a poner límites sectoriales para todos los sectores industriales, los Sí. principales, los más grandes, va a haber un límite de emisiones, y el que esté por arriba va a tener que salir a comprar y el que esté por abajo va a poder vender. Sí. Y se va a generar un mercado de transacción de esos bonos. ¿Pero eso es bueno? A ver, eso debería generar el movimiento para que las empresas se vuelquen hacia las energías renovables para no excederse. Sí. Pero bueno, pero perdemos, a mí me preocupa perder, si bien la ley sabemos que hoy no se iba a cumplir, no íbamos a llegar al 20% de renovables al 2025, estábamos en un 14, 15%, pero teníamos un rumbo y un número al cual apuntábamos todos. O sea, sin extender la ley y sin tener un número, que decíamos antes, había una recomendación de la Secretaría de Energía que decía, bueno, el 30% 2030. A mí me preocupa que al no tener el número perdamos un poco el foco y nos desviemos, ¿no? O sea, a mí me gustaría que de alguna manera Argentina tenga un número concreto, una meta concreta de renovables. Martín y Esteban, gracias por la parte optimista. Igualmente fue todo un poco más pesimista, pero en realidad está bueno, porque es como ir al médico. Cuando te dan el diagnóstico, sabes con esa información qué hacer, ya sea para prevenir, para cuidarte, para curarte, y es un poco lo que falta en la discusión pública, ¿no? Como información por un lado, que es lo que tratamos de hacer con ustedes, también trayendo capos que nos hacen un poco de profesores con todo esto, pero que falta quizás en las explicaciones de nuestros dirigentes a la hora de explicarnos por qué pasan las cosas que pasan y no los chamullos de faltó gas por la culpa del otro, o esta ley es mala, mala, o esta ley es buena, buena, y al final quedamos todos presos y viviendo cada vez peor cuando realmente Argentina tiene una oportunidad, ¿no? Gracias a los dos, los esperamos, ya los comprometí a que vuelvan acá y sigamos conversando, ojalá que en un mejor contexto. Gracias, Cata. Muchas gracias. Gracias a los dos, ¿eh? Y hasta aquí llegamos hoy, fue un programa intenso, cargado, quizás un poco menos optimista que otros programas, pero como les decía, con la información podemos movernos mejor. Que esté muy bien, nos vemos el